esta será la energía libre de Gibbs del componente I puro, por unidad de mol, a T y P de la mezcla y en estado gaseoso. Si la mezcla es líquida, bueno, esta será la energía libre de Gibbs del componente I puro en estado líquido y a la misma T y P de la mezcla. Y si es sólida la mezcla, bueno, esta será la energía libre de Gibbs del componente I puro en estado sólido y a la misma T y P de la mezcla. De este modo, nosotros extendemos y vamos a definir a la solución ideal como aquella solución para la cual se cumple esta forma de potencial químico. Y fíjense, si ustedes lo comparan, es la misma expresión que habíamos obtenido para un componente I en una mezcla de gases ideales, pero ahora ese componente I está en una mezcla genérica cualquiera, en cualquier estado de agregación. La característica, entonces, diferencial de la expresión esta que habíamos obtenido para gases ideales respecto de esta expresión para la solución ideal, tiene que ver justamente por el estado de agregación. Fíjense, aquí lo que tengo es al componente puro, ¿ven aquí? Esta es la energía libre de Gibbs por mol del componente I puro en el mismo estado de agregación de la mezcla y a la misma temperatura y presión de la mezcla. Y luego tendré el término que viene propiamente del mezclado, que es RT por el logaritmo natural de la fracción molar de ese componente I en la mezcla. Si esa mezcla es líquida, entonces a la fracción molar yo la represento con X sub I. Si esa mezcla es gaseosa, a la fracción molar la represento como I sub I. Y si esta mezcla es sólida, a la fracción molar la represento como Z sub I. ¿Está claro esto? Esta ecuación es el punto de partida en el cual yo justamente hago esa extensión desde una mezcla de gases ideales a la solución ideal. Muy bien. ¿De dónde sale este dato? Pregunto, les hago una pregunta. Este primer término, ¿de dónde sale? ¿De dónde lo evalúan ustedes? ¿Se acuerdan? Lo charlamos ayer. ¿De dónde se evalúa este primer término? ¿De dónde sale? Actividad especial número 1. Bueno, este primer término, que es la energía libre de Gibbs del componente I puro por unidad de mol a T y P de la mezcla y en el mismo estado de agregación de la mezcla, surgirá de la curva de G para el componente puro en la fase en la cual esté la mezcla. Es decir, si espérenme un minutito que hay alguien más que quiere entrar a la clase. Entonces, este primer término va a salir de la curva de G. Ayer cuando veíamos la termodinámica de mezclas de gases ideales, decíamos, será la curva de G como gas ideal para esa especie. Bueno, ahora, en la solución ideal será la curva, el valor. Este valor, digo, sale de la curva de G para el componente I puro, a la temperatura y presión a la cual yo esté considerando la mezcla, y para la fase en la cual tenga la mezcla. Si la mezcla es sólida, entonces esta será la curva de G del componente I puro, por unidad de mol, a la T y P de la mezcla para la fase sólida. ¿Estamos? Si la mezcla está en estado líquido, este dato saldrá de la curva de G para la fase líquida del componente I puro, por unidad de mol, a T y P. Y si es gaseosa, bueno, para la curva de G para la fase gaseosa. ¿Está? Pero esto sale, este primer término sale de las curvas de energía libre de Gibbs por mol, las que ustedes calcularon en la actividad especial número 1. Muy bien. Nosotros ya hemos visto que la función energía libre de Gibbs es una función generadora del resto de propiedades termodinámicas de cualquier sistema. De manera tal que si yo tengo la expresión de energía libre de Gibbs por molar parcial, digamos, de potencial químico para el componente I, podré tener todas las funciones de la solución ideal. Vamos a ver cómo las obtenemos, como hacemos siempre. Entonces, si yo quiero obtener la entropía molar parcial del componente I en una solución ideal, lo que tengo que hacer es tomar la derivada de la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I, es decir, del potencial químico del componente I con respecto a la temperatura, manteniendo la presión y la composición constante. Cuando hago esa derivada, obtengo esta expresión para la entropía molar parcial del componente I en la mezcla, que es una mezcla, ¿verdad?, particular, que es la solución ideal.
donde nuevamente este primer término será la entropía por mol del componente I puro en el mismo estado de agregación de la mezcla y a la misma temperatura y presión de la mezcla, menos R por el logaritmo natural de la fracción molar de I en la mezcla. Esa fracción molar puede ser líquida, puede ser gaseosa o puede ser sólida. Entonces, esta expresión también la recuadro porque será, esta ecuación me dará justamente la entropía molar parcial de un componente en una mezcla que tiene un comportamiento de solución ideal. Si quiero obtener el volumen molar parcial del componente I en la solución ideal, tendré que tomar la derivada del potencial químico de I con respecto a la presión, manteniendo ahora la temperatura y la composición constante. Cuando hago eso, obtengo esta expresión para el volumen molar parcial del componente I en la solución ideal. Obtengo que justamente el volumen molar parcial de I en la solución ideal es igual al volumen molar de I a la misma temperatura, presión de la mezcla y en el mismo estado de agregación de la mezcla. Fíjense ustedes que toda la termodinámica de las soluciones ideales en realidad es una extensión de la termodinámica de mezclas de gases ideales. ¿Se acuerdan? La que vimos ayer. Para gases ideales también teníamos que el volumen molar parcial de un componente I en una mezcla de gases ideales sería igual al volumen molar de ese componente I como gas ideal a T y P. Bueno, ahora, digamos, la estructura de ecuación es equivalente, pero ahora conceptualmente hay una diferencia que tiene que ver con que este volumen que me aparece acá, me aparece en el mismo estado de agregación que la mezcla. ¿Estamos? Bien. Si quiero ahora obtener la expresión para la entalpía molar parcial del componente I en la solución ideal, aplico la definición de entalpía. Yo sé que la entalpía molar parcial de I es igual a la energía libre de Gibbs molar parcial de I más T por la entropía molar parcial de I. Cuando reemplazo la energía libre de Gibbs molar parcial por esta expresión y la entropía molar parcial por esta expresión, lo reemplazo aquí. Hay términos que se simplifican. Fíjense, RT por logaritmo natural de XY se simplifica con este término. Y llegaré a que la entalpía molar parcial de I es igual a la energía libre de Gibbs por mol de I puro a T y P de la mezcla, en el mismo estado de agregación de la mezcla, más T por la entalpía molar de I puro a T y P de la mezcla, en el mismo estado de agregación de la mezcla. Y G por mol más T por S por mol es H por mol. Entonces llego a esta ecuación para la entalpía molar parcial de I. Entonces la entalpía molar parcial de I es igual a la entalpía molar del componente I puro a la misma T y P de la mezcla y en el mismo estado de agregación de la mezcla. También la recuadro porque me permite justamente, me da como queda expresada la entalpía molar parcial en una solución ideal. Walter, una consulta. Sí, adelante. Cuando calculas el S, Lucas te habla. Lucas, ¿cómo estás, Lucas? Sí, ¿Por qué decime. se utiliza el menos adelante? ¿Acá? Sí. Esto, bueno, fíjate, esto sale, Lucas, digamos, ¿viste la expresión? ¿Viste la expresión? Bueno, hay una deducción que se puede hacer más cerrada, ¿no? Pero fíjate vos cuando vos tenés a G, G es igual a H menos T por S, ¿sí? ¿Sí? Menos T por S. Entonces, cuando vos tomás la derivada de G con respecto a T a P constante, te va a quedar ese menos, ese T menos que te queda Menos acá. DDS. Claro, Exacto. ahí está. Perfecto. ¿Estamos? Hay una, Sí, hay sí. una, hay una deducción un poco más cerrada, pero bueno, te puedes dar cuenta a partir de ahí, de esto que te acabo de decir. Si querés ver una deducción más cerrada, cuando vimos la termodinámica generalizada, fíjate, ahí vas a tener la relación de dónde sale bien una deducción más, digamos, más, si se quiere, más cerrada, más precisa, de dónde sale esta relación entre G y S, ¿no? Pero de la misma definición de G que te acabo de dar, de ahí también sale. ¿Estamos? Entonces, Perfecto. Gracias. son dos expresiones que ustedes ya deberían, no te lo digo a vos, digo, estaría bueno que todos lo vayan recordando, y es la primera, la relación entre G y S, y la segunda, la relación entre G y B. Entonces, cuando yo tomo, para cualquier propiedad, sea G molar parcial, o G molar, o el G total,
siempre la relación entre G y S es igual a menos la derivada de G con respecto a T a P constante. Y B es igual a la derivada de G con respecto a P a T constante. Y esas dos relaciones ténganlas en mente, porque me vincula a G con S y a G con B. A la energía libre de Gibbs con la entropía y a la energía libre de Gibbs con el volumen. Y les vuelvo a repetir, esa relación se va a dar para cualquier tipo de propiedad termodinámica. Es decir, si estoy hablando de propiedades residuales, tendré que la entropía residual va a ser igual a menos la derivada de la energía libre de Gibbs residual con respecto a la temperatura a presión constante. Si tengo propiedades molares parciales, como acá, bueno, será la entropía molar parcial será igual a menos la derivada de la energía libre de Gibbs molar parcial con respecto a T a P constante. Y así para cualquier otra propiedad. Para cualquier otro tipo de propiedad. Residual, propiedad total, propiedad por mol, propiedad molar parcial y todas las que vimos. Y por otro lado, la relación del volumen con G, con la energía libre de Gibbs. Recuerden, el volumen es igual a la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión a T constante. Estas dos ecuaciones, acuérdenselas, son relaciones que siempre aparecen. Muy bien. Y luego, fíjense, una vez que yo tengo G y ya evalué S, puedo determinar H. Tengo G, tengo S lo calculo de este modo, G es la función generadora, por eso siempre digo G es una función generadora del resto de propiedades termodinámicas, y es la que yo tengo que conocer. Si conozco G, tomo su derivada con respecto a T, manteniendo P constante, le cambio el signo, tengo S. ¿Sí? Luego, G y S los combino y obtengo H. Luego, a G ahora lo derivo con respecto a P, a T constante, y obtengo B. ¿Ven cómo tengo todas las propiedades a partir de la función G? Bien. Bueno, cierro el paréntesis y continúo entonces aquí. Entonces, esta ecuación también la recuadro. Todas estas ecuaciones que estoy recuadrando van a conformar lo que llamo la termodinámica de solución ideal. La termodinámica de la solución ideal. Muy bien. Y finalmente, para U obtengo lo mismo, ¿no? Que la energía interna molar parcial, el componente I, en una solución ideal, va a ser igual a la entalpía por mol del componente I puro, a T y P de la mezcla, y en el mismo estado de agregación de la mezcla. Muy bien. Fíjense que, recuerden que toda esta termodinámica que acabo de recuadrar para la solución ideal, en realidad es una extensión de la termodinámica de mezclas de gases ideales. ¿Estamos? Por eso las formas de las ecuaciones van a ver que son todas iguales. Las formas son las mismas. La única diferencia es que aquí estoy en el mismo estado de agregación de la mezcla que yo tenga. Muy bien. A partir de la relación de aditividades de propiedades molares parciales, yo puedo calcular las propiedades de la mezcla ideal, de la solución ideal. ¿Sí? Entonces, acuérdense que a partir de la relación de aditividades que les muestro aquí, podré obtener, fíjense, la relación de aditividades me decía que cualquier propiedad extensiva de la mezcla, en este caso le pongo id aquí de solución ideal, la puedo expresar como la sumatoria en todos los componentes de la mezcla de la fracción molar por la propiedad molar parcial de ese componente en la mezcla. Si yo estoy acá expresando por fracción molar, entonces lo que me está dando es la propiedad de la mezcla por unidad de mol. Si aquí estoy poniendo número de moles, me da la propiedad de la mezcla total, para todos los moles de mezcla. Muy bien, entonces, si yo aplico la relación de aditividad a la energía libre de Gibbs molar parcial, es decir, al potencial químico, para cada componente, esta expresión para cada componente yo la reemplazo aquí, ahí, y lo que voy a obtener es la energía libre de Gibbs por mol de la mezcla, que no es cualquier mezcla, sino es la solución ideal. Bueno, cuando hago eso, reemplazo y reordeno, obtengo esta expresión que les muestro aquí, donde, como vimos para gases ideales, tengo unos primeros términos. Aquí voy a tener tantos términos como componentes tenga la mezcla, pero estos términos lo que representan es la contribución de los componentes puros. Entonces será la sumatoria en I, en todos los componentes I,
de la fracción molar por la energía libre de Gibbs por mol de cada componente I a la misma T y P y en el mismo estado de agregación de la mezcla. Esta es la contribución de componentes puros. Más, y después vienen estos términos que representan la contribución por mezclado, que son el delta G de mezcla. En este caso sería el delta G de mezcla para la solución ideal, que va a ser RT por la sumatoria en I de XI por el logaritmo natural de XI. Aquí fíjense que está ejemplificada la ecuación para una solución líquida, por eso estoy utilizando como fracción molar XI. Si fuese gaseosa, acá tendría que usar Y sub I, y si fuese sólida tendría que usar Z sub I. Bien, y esta será la expresión para la energía libre de Gibbs por mol de mezcla de la solución ideal. El delta G de mezcla para la solución ideal será esta parte, ¿ven? La contribución por mezclado, que será igual a RT por la sumatoria en I de la fracción molar de I por el logaritmo natural de la fracción molar de I. Esta ecuación también la recuadro. Bien, ahora, si especializo esta relación de aditividades de propiedades molares parciales para la entropía molar parcial de cada componente, obtendré la entropía por unidad de mol de la mezcla como solución ideal, de la solución ideal, ¿no? Y obtendré esta ecuación que les muestro aquí. La entropía de mezcla por unidad de mol de solución ideal va a ser igual. Bueno, aquí tengo una primera sumatoria que representa la contribución de componentes puros. El concepto es siempre el mismo. Estos componentes, este valor, será la entropía por mol del componente I puro a la misma T y P y en el mismo estado de agregación de la mezcla. Les hago una pregunta, a ver si alguien se anima. ¿Quién se anima? ¿De dónde saco este valor? ¿De dónde sale este valor? ¿Qué les parece? ¿De dónde sale ese valor? A ver, alguien que se anime. Y gráficamente no se puede por el gráfico, o sea, no Sí. sé cómo decirlo. Pero, A ver, Bernabé, ¿qué gráfico sería? Por ejemplo, un gráfico de entropía por mol para este componente puro versus T a P constante. ¿Sí? Bien. Ese gráfico, ¿qué forma tenía? ¿Se acuerdan? Tenía, digamos, una línea con una determinada pendiente. Luego tengo el salto cuando tengo el cambio de fase. Y luego tengo, para la fase, por ejemplo, tengo primero la fase sólida. Luego tengo el salto de fusión, el delta S de fusión. Luego tengo la curva para la fase líquida. Y luego tengo el salto debido a la vaporización y después para el vapor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El gráfico es muy parecido al gráfico de H. Lo vimos cuando vimos la termodinámica del cambio de fase, ¿se acuerdan? Bueno, de ahí, simplemente, para este componente puro tendré que ir a la fase que le corresponda, sólida, líquido o gaseosa, dependiendo de la solución ideal en qué estado de agregación está, y a esa T y a esa P. ¿Estamos? De ahí, digamos, tomaría el gráfico para este valor de P, constante, y buscaría este valor de temperatura para la fase que le corresponda. Y leo de ahí el valor. ¿Estamos? De ahí sale ese dato. ¿Sí? Entonces, fíjense qué fácil esta ecuación, ¿no? Ustedes directamente sacan ese dato de ahí, de ese gráfico, para cada componente, lo especializan acá, lo reemplazan ahí, y esto es una cuenta. Fíjense, si mi mezcla para el determinada, digamos, tiene determinada composición, determinada fracción molar para cada componente, directamente reemplazan acá y hacen una cuenta. Así se calcula esta ecuación, ¿no? O cualquiera de las que estoy presentando, ¿no? Entonces, así como este valor para G por unidad de mol, para el componente puro a T y P sale de las curvas de G, este valor sale de las curvas de S para el componente puro. Y este valor, que ahora vamos a ver, ahora lo veo enseguida, pero este valor para H saldrá de las curvas de H. También, de la curva de H para cada una de las fases. Bueno, busco para la fase correspondiente al valor de temperatura y presión que yo tengo mi mezcla, y de ahí saldrá el valor de H. Muy bien. Bueno, entonces tengo estos primeros términos que representan contribución de componentes puros y estos términos que representan la contribución por mezclado. Y en particular, estos términos son el delta S de mezcla. Por eso el delta S de mezcla son justamente estos términos. Recuerdan que el delta S de mezcla, debido a que el logaritmo natural de la fracción molar, como la fracción molar es un valor entre 0 y 1, todos estos logaritmos son negativos,
Así que toda esta sumatoria es negativa y con este menos, toda esta contribución por mezclado va a ser siempre positiva. Es decir, el mezclado siempre me va a producir un aumento de la entropía. Muy bien, bueno. Si hago lo mismo si aplico, digamos, esta relación de aditividad de propiedades molares parciales al volumen molar parcial, obtengo esta expresión para el volumen por unidad de mol de la mezcla ideal, de la solución ideal. Que será, fíjense que en este caso solamente tengo la contribución de componentes puros. ¿Por qué? Porque justamente la contribución por mezclado para el volumen en una solución ideal vale 0, al igual que para una mezcla de gases ideales, vale 0. Bien, por eso el delta B de mezcla de la solución ideal vale 0. Y para la entalpía por mol de la mezcla de la solución ideal, será igual también a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la entalpía por mol del componente puro a T y P de la mezcla y en el mismo estado de agregación de la mezcla, lo que veíamos recién. Este es el dato para H, este es el dato que sale de las curvas de H. ¿Se acuerdan todos, no? La curva de H, cuando grafico H versus T a P constante. Tengo una curva para la fase sólida, el salto debido a la temperatura de fusión, luego la curva para el líquido, luego el salto para la vaporización y luego para el vapor. Entonces, si esta mezcla, por ejemplo, es una mezcla en estado líquido, buscaré la fase líquida. Ese gráfico estará a este valor de presión constante y simplemente buscaré el dato de H a la temperatura que yo tengo mi mezcla. Y de ahí leeré este valor de H. Bueno, y el delta H de mezcla ideal, de solución ideal, es igual a 0. Muy bien. Bueno, todas estas ecuaciones que yo he recuadrado representan la termodinámica de las soluciones ideales. Y así calcularán ustedes todas las propiedades termodinámicas para una solución ideal. Muy bien, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna pregunta de esto? Profe, yo te quería hacer una consulta. Felicita, dale. Entonces, en estos casos de soluciones ideales, nos darían los mismos valores que nos daría para una mezcla de gases ideales, ¿no? No, en cálculo, digamos. En concepto sí es distinto, pero en cálculo sería lo mismo. Lo que es lo mismo es la forma de calcularlo, Felicita. No te va a dar lo mismo porque, fíjate, este valor, por ejemplo, ¿ves este valor? Sí. El que estoy marcando acá. Esta es la contribución de componente puro, pero no como gas ideal, sino Claro. si esta mezcla es líquida, esta será el G por mol para la fase líquida. Si esta Claro. mezcla es sólida, es G por mol para la fase sólida, ¿entendés? Si es gaseosa, es la fase gaseosa, como gas, ¿entendés? Sí. Digamos, va a depender del estado. Por eso la forma de calcularla es la misma, la expresión, matemáticamente la expresión es la misma. ¿Ves? Porque va a depender de qué fase, digamos, en qué estado de reacción tenés tu mezcla, de la fase a la cual vas a tener que ir a buscar ese valor vos de componente puro. Claro. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Se Sí, en gases entiende? ideales es todo Entonces, gas. claro, exacto. Si vos tenés la mezcla líquida, acá vas a tener que ir a buscar este dato a la curva correspondiente a la fase líquida, no a la fase Claro, gas. claro. ¿Entendés? ¿Se entiende? Y una consultita. Sí, En sí, estos casos para la energía de Gibbs, no tenemos sí. que agregar el término residual, ¿o sí? No, todavía no. No, Bien. Felicita, porque esta es un comportamiento de solución ideal. Ahora vas a ver, Perfecto. cuando veamos las soluciones reales, sí vamos a tener que agregar esos términos de corrección. Perfecto. Pero no acá. Esto es comportamiento ideal. Perfecto. Ahora Sí, sí, sí. en un minuto paso a lo que es mezclas reales y ahí sí vas a ver cómo aparecen todas las contribuciones de corrección. Para gases, residuales. Y para líquidos y sólidos, otra corrección que se llama propiedades en exceso. Perfecto. Pero ahora voy, en un minuto. Sí, Todavía, sí, sí. en la solución ideal, esto es, digamos, no hay término de corrección. ¿Por qué? Bueno, ahora lo explico. Acá no Genial, aparecen gracias. términos de corrección. Muy bien, bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Bien. Ahora lo que voy a ver es, recuerden ustedes cuando vimos la clase de fugacidad de especies puras. Nosotros vimos, ya hace algunas clases atrás, cómo describíamos la fugacidad de una especie pura. Ayer
extendía el concepto de fugacidad de especie pura a fugacidad en una mezcla de gases ideales. O en general, en una mezcla. Yo lo hice, pero una mezcla en general. Extendí simplemente, en una carilla extendí el concepto de fugacidad de especie pura a cómo se extiende y cómo queda expresada la fugacidad para una especie en una solución. Bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a ver cómo me queda expresada la fugacidad para una especie en una solución, pero no en una solución cualquiera, sino en la solución ideal. Bien. Bueno, recuerden de la definición, digamos, de la relación que definíamos la fugacidad, era esta, ¿no es cierto? Que decía que el diferencial de energía libre de Gibbs por mol del componente I, AT y composición constante es igual a RT por el diferencial del logaritmo natural de la fugacidad parcial de I. Esta era la expresión a partir de la cual nosotros definimos fugacidad. ¿Sí? En este caso puntual, como lo estoy mostrando, es para el caso de una especie en una solución. Por eso me aparecen acá propiedades molares, propiedad molar parcial y aquí propiedad parcial. Bueno, esto es lo que veíamos ayer. Esto es lo que veíamos ayer y lo que de algún modo deducimos ayer. ¿Qué voy a hacer? Ahora, a esta ecuación que deducimos ayer, la voy a integrar en el proceso de mezclado. Pero ahora, no para formar cualquier mezcla, sino para formar la solución ideal. Y esa integración la hago acá. Entonces, sobre la izquierda voy a integrar desde componente puro, que será la energía libre de Gibbs por mol, de I puro a P y T de la mezcla, y además acá en el mismo estado de agregación de la mezcla. ¿Estamos? Porque estoy formando la solución ideal. Por lo tanto, el componente puro me tiene que aparecer en el mismo estado de agregación de la mezcla. Y entonces integro desde ahí hasta el componente en la mezcla, en la solución ideal. Esta será la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I en la solución ideal. Es decir, el potencial químico de I en la solución ideal. Bien, mis límites de la derecha de integración tienen que ser consistentes con los de la izquierda. Acá estoy integrando en logaritmo natural de fugacidad parcial de I. Entonces, integraré desde componente puro a P y T en el mismo estado de agregación de la mezcla. Por lo tanto, acá me aparecerá el logaritmo natural de la fugacidad de I puro a P y T y en el mismo estado de agregación de la mezcla. Hasta el logaritmo natural de la fugacidad parcial, porque ahora esto es en la solución ideal, la fugacidad parcial de I en la mezcla. La mezcla que está a la misma P y T que los componentes puros. ¿Está claro este proceso de integración? Bien, fíjense que estoy formando la solución ideal, desde los componentes puros a la misma P, T y en el mismo estado de agregación de la mezcla hasta la mezcla, que no es cualquier mezcla, es la solución ideal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo resuelvo esa integral, obtengo esta expresión, que dice que el potencial químico, que sería, ¿ven? Este límite superior de la integral, este término, que me aparecería restando de este lado, lo paso sumando del otro lado, y me aparece acá, sería igual. El potencial químico de I, en la solución ideal, va a ser igual a la energía libre de Gibbs por mol del componente I puro a P y T y en el mismo estado de agregación de la mezcla, más RT por el logaritmo natural. Y este cociente en el argumento de logaritmos en justamente estos dos límites de integración. Será la fugacidad parcial de I en la solución ideal, es ese término, sobre la fugacidad del componente I puro en el mismo estado de agregación de la mezcla y a la misma temperatura y presión de la mezcla. Ese viene de acá. ¿Estamos? ¿Ven esta relación? Esta ecuación será el potencial químico del componente I en una solución ideal. Pero por otro lado, nosotros vimos, que fue nuestro punto de partida de la solución ideal, que el potencial químico para una solución ideal también tiene esta forma. Este fue nuestro punto de partida, así definíamos la solución ideal. Esto es por definición. Entonces, esta expresión de potencial químico también tiene que ser igual a esta otra forma. Esta surge por definición de solución ideal. Y fíjense ustedes, este primer término es igual que este primer término. Será la energía libre de Gibbs por unidad de mol del componente I puro a P y T de la mezcla y en el mismo estado de agregación de la mezcla. Es este valor que estaba acá. Así que este término se me simplifica con este término. RT
y RT se me simplifican. Logaritmo, lo simplifico. ¿Y aquí qué me queda? Me queda que justamente la fugacidad parcial de I en la solución ideal sobre la fugacidad de I puro tiene que ser igual a XY. Y si de ahí despejo, obtengo esta ecuación que les muestro aquí, que se llama la regla de Lewis y Randall, que me dice que la fugacidad parcial de un componente I en una solución ideal es igual a la fracción molar del componente I por la fugacidad del componente I puro a la misma T, P y en el mismo estado de agregación de la mezcla. Entonces, esta será la expresión que me da la fugacidad parcial de un componente I en una solución ideal. Y es muy importante esta relación, yo la recuadro aquí, porque yo voy recurrentemente a hacer mención a la regla de Lewis y Randall, al comportamiento de Lewis y Randall. Entonces, recuerden, la regla de Lewis y Randall, el comportamiento de Lewis y Randall, lo que me da es justamente cuánto vale la fugacidad parcial de un componente en una solución ideal. ¿Estamos? Y está dado por esta relación. La fracción molar por la fugacidad del componente puro, a la misma T, P y en el mismo estado de agregación que la mezcla. Para el caso particular de una mezcla líquida, nosotros vamos a utilizar bastante esta relación. Para el caso particular que esta mezcla es una mezcla líquida, entonces la fugacidad parcial de I será en la mezcla líquida, va a ser igual a la fracción molar de I, acá sí utilizo XY porque es mezcla líquida, por la fugacidad de I puro en estado líquido. ¿Ven? Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos la teoría de fugacidad de sustancias puras, ¿se acuerdan cuál era la expresión para la fugacidad de un líquido? Era esta expresión que estaba aquí, ¿ven? La fugacidad de I puro como líquido era igual al coeficiente de fugacidad de saturación por la presión de saturación de ese componente. Aquí esta sería la fugacidad del líquido saturado, estos dos términos. Y para el líquido, digamos, comprimido a otra presión que no sea la de saturación, tenía que multiplicarlo por este factor. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este factor? ¿Esta exponencial? ¿Se acuerdan cómo se llama? De Poynting. Muy bien, a todos. Factor de Poynting. Este factor de Poynting, como habíamos discutido, en general es aproximadamente igual a 1, excepto que esta presión sea muy, muy diferente que la presión de saturación. Es decir, si yo cambio mucho la presión en el líquido respecto de la presión de saturación, bueno, ahí esta exponencial empieza a apartarse un poquito más de 1. Pero si no, en general siempre está muy cerca de 1. Y para los efectos prácticos muchas veces directamente se lo asume igual a 1. Si asumimos igual a 1 al factor de Poynting, entonces a lo que llego es esto, que la fugacidad parcial de un componente I en la solución líquida ideal, una solución ideal en estado líquido, va a ser aproximadamente igual a la fracción molar por la presión de saturación de ese componente por el coeficiente de fugacidad de saturación. Muy bien. Bueno, perfecto. Ahora sí, vamos a pasar. Bueno, hasta aquí he hablado de soluciones ideales. Primero, a ver, ¿cómo fue nuestra historia? Primero empezamos con las mezclas de gases ideales. Luego extendimos, recuerden, el concepto de solución ideal, que ahora ya puede ser una mezcla en cualquier estado de agregación. ¿Estamos? Y vimos toda su termodinámica. Vimos que las ecuaciones me quedan básicamente iguales que las de mezcla de gases ideales, pero conceptualmente diferentes. ¿Por qué? Porque las contribuciones de componentes puros están en el mismo estado de agregación del componente en la mezcla. Bien, y vimos toda la termodinámica de soluciones ideales. Ahora sí, vamos a empezar a ver la termodinámica de soluciones reales. Y aquí les pido por favor que me presten atención, porque tal cual se los explico aquí, voy a discutir sobre las bases, es decir, cómo vamos a abordar nosotros el análisis termodinámico de las soluciones reales. Entonces, nosotros, y yo se los explico aquí, trato de hacerlo con bastante detalle porque es un concepto importante a tener en cuenta. Fíjense, yo se los aclaro acá. Las propiedades de las soluciones reales, las propiedades termodinámicas de las soluciones reales, nosotros las vamos a expresar siempre
como una desviación del comportamiento de una solución ideal. Y para ello vamos a utilizar dos formalismos diferentes. Para mezclas gaseosas, para mezclas de gases reales, vamos a considerar la desviación respecto al comportamiento de una mezcla de gases ideales. Es decir, yo voy a tomar como referencia las mezclas de gases ideales. Y voy a expresar el comportamiento de la mezcla de gases reales justamente como una desviación del comportamiento que tendría para la mezcla de gases ideales. Y esa desviación la voy, de algún modo, a corregir a través de las propiedades residuales, siendo el coeficiente de fugacidad el que formaliza justamente esa corrección. ¿Estamos? Entonces, resumo esto. Para las mezclas de gases reales, yo las propiedades termodinámicas las voy a expresar como como la propiedad de las mezclas de gases ideales corregida por las propiedades residuales. ¿Sí? Y justamente el coeficiente de fugacidad de cada componente va a ser el que justamente va a corregir. Bien, para mezclas líquidas o sólidas, yo voy a considerar la desviación respecto al comportamiento de la solución ideal. Y esa corrección la voy a hacer respecto de unas propiedades que todavía no hemos visto y que vamos a ver un poquito más adelante, en la clase que viene probablemente, que se llaman propiedades en exceso. Son propiedades en exceso. Y justamente quienes aparecen ahí como coeficientes correctores son lo que llamamos los coeficientes de actividad. Y lo que vamos a ver un poquitito, ya les digo, la clase que viene probablemente. Ambos tratamientos son totalmente equivalentes. Y van a ver que vamos a encontrar expresiones que son totalmente equivalentes. Tanto para mezclas de gases reales como para mezclas de líquidos o de sólidos. Entonces, hago un resumen de esto antes de meterme ya en las ecuaciones. Les vuelvo a repetir. Para mezclas de gases reales, yo el comportamiento de las mezclas de gases reales las voy a expresar como el comportamiento de mezclas de gases ideales corregido por las propiedades residuales. Mientras que para las mezclas líquidas o sólidas, yo la termodinámica de mezclas líquidas o sólidas las voy a expresar como la solución ideal en estado líquido o en estado sólido corregido por las propiedades en exceso. ¿Estamos? Esa va a ser mi estrategia. Esa es mi estrategia. Y es muy importante que a ustedes les quede claro esto, para estar ubicados. ¿Por qué? Bueno, porque aparecen muchas ecuaciones, entonces uno tiene que estar ubicado. ¿Qué estoy viendo? ¿Una mezcla de gases reales? Ok, entonces las propiedades las voy a estar expresando como las propiedades de las mezclas de gases ideales corregido por los residuales. ¿Qué tengo? ¿Una mezcla líquida o sólida? Bueno, muy bien. Entonces, las propiedades las voy a estar expresando como las propiedades de la solución ideal sumado las propiedades en exceso, que corrigen el comportamiento de la solución ideal y me lo llevan a la solución líquida o sólida real. ¿Estamos? Bueno, esa va a ser la estrategia que vamos a implementar. Vamos a comenzar ahora, en la clase de hoy, vamos a ver las mezclas reales pero de gases. Las mezclas líquidas y sólidas las vamos a dejar para la clase que viene. Entonces, vamos a ver mezclas de gases reales. Bien. Entonces, voy a mi primer estrategia. Voy a trabajar con esta estrategia. Voy a trabajar con gases reales. Por lo tanto, las mezclas de gases reales, yo las voy a considerar como una desviación de las mezclas de gases ideales corregida por las propiedades residuales. Esa es mi estrategia para hoy. Muy bien, bueno. Nosotros hemos visto ya la definición de una propiedad residual para una sustancia pura. ¿Sí? Bueno, esa misma definición que nosotros vimos para una propiedad residual de una sustancia pura, la podemos extender a una mezcla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, así, justamente. Fíjense, sea B una propiedad extensiva a cualquiera de la solución. B puede ser el volumen, la energía interna, la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs o la de Helmholtz. Entonces, la propiedad por mol residual de la mezcla, la propiedad B molar residual de la mezcla, yo la defino
como la propiedad B por mol de la mezcla real menos la propiedad por mol de la mezcla para una mezcla de gases ideales. ¿Ven? Ahí ya extendí el concepto de propiedad residual para una sustancia pura al caso de una mezcla. ¿Ven? Entonces, esta será la propiedad residual de la mezcla, definida como la propiedad residual de una mezcla real menos la propiedad residual de una... perdón, voy de vuelta. La propiedad residual de una mezcla la defino como la propiedad de la mezcla real menos la propiedad en una mezcla de gases ideales, siendo que esa propiedad puede ser cualquier propiedad extensiva. Bueno, acá está expresado por unidad de mol. Bueno, recuerden ustedes que aquí yo la propiedad de la mezcla de gases ideales la voy a estar considerando a la misma temperatura, presión y a la misma composición de la mezcla real. Bien. Lo mismo que vimos para propiedades residuales en sustancias puras, lo extiendo a mezclas, como lo veo aquí. Entonces, fíjense que si yo despejo de aquí, esto que está aquí, esta que sería la propiedad para la mezcla de gases ideales, la paso para el otro lado, llegaré a esta relación que tengo aquí, que me dice que cualquier propiedad B por unidad de mol de una mezcla de gases reales, yo la puedo expresar como la propiedad por mol de una mezcla de gases ideales más la propiedad residual por unidad de mol. Ven aquí como la propiedad residual me corrige a la propiedad de la mezcla en gases ideales para permitirme expresar la propiedad en una mezcla de gases reales. ¿Ven? ¿Ven? Esta ecuación es la clave. ¿Ven? Aquí tienen una ecuación que es clave. Entonces, yo cualquier propiedad de una mezcla de gases reales la puedo expresar como el valor que tiene para una mezcla de gases ideales corregida por la propiedad residual. Esta es la ecuación clave. Esta es la ecuación algebraica que justamente describe este texto que les pongo acá. Para las mezclas de gases reales, consideraremos la desviación respecto al comportamiento de una mezcla de gases ideales vía propiedades residuales, siendo el coeficiente de fugacidad quien formaliza esta comparación. Bueno, algebraicamente, este texto está representado por esta ecuación que está aquí. Muy bien. Bueno, entonces, ahora simplemente lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan cuando vimos ayer la termodinámica de mezclas de gases ideales? Encontramos todas las expresiones para las distintas propiedades. En todas ellas nosotros veíamos que teníamos unos primeros términos que representaban contribución de componentes puros y otro término que representaba el mezclado. Entonces, si yo reemplazo para cada expresión por las expresiones que vimos para mezclas de gases ideales, obtendremos este tipo de estructura de ecuación, que me dice que cualquier propiedad B por unidad de mol para una mezcla de gases ideales me va a quedar expresada de esta forma, ¿ven? Con esta estructura de ecuación, donde voy a tener primero la contribución de componentes puros, que estará dada por esta sumatoria en I, de la fracción molar de I, por la propiedad, por mol, del componente I puro como gas ideal, más el delta propiedad de mezcla para la mezcla de gases ideales. ¿Estamos? Estos dos términos, esto que yo les muestro aquí, esta sería la propiedad para una mezcla de gases ideales. Sería este término que está aquí. Y ahora le sumo la propiedad residual, que me va a corregir el comportamiento y me lo va a llevar desde la mezcla de gases ideales a la mezcla real. A la mezcla de gases reales. ¿Entienden? Pero este es el tipo de estructura que ustedes tienen que ver. Voy a tener siempre contribución de componentes puros como gases ideales, mezclado como gases ideales y después al final el término residual. Bien. Entonces acá se los aclaro. Esta estructura de construcción se aplica a cualquier propiedad de la mezcla de gases reales. Bien, y esta es la estructura que ustedes tienen que tener clara.
Aquí se los aclaro en la página 23. Cualquier propiedad B de una mezcla de gases reales, yo la voy a expresar como contribución de componentes puros, como gases ideales, más el mezclado ideal, es decir, el mezclado de gases ideales. Todo esto, que estos dos primeros términos, todo esto representará la propiedad B en una mezcla de gases ideales, todo eso, más la propiedad residual, que me corrige y me lleva desde la mezcla de gases ideales a la mezcla de gases reales. Bien, ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos para concretar más este tema. Fíjense, si esta función B que yo estoy representando aquí es la energía libre de Gibbs, entonces la ecuación que tengo para energía libre de Gibbs es esta que me va a quedar acá que les muestro. ¿Ven? La energía libre de Gibbs por mol de una mezcla de gases reales, que va a ser igual a la energía libre de Gibbs por mol de una mezcla de gases ideales más la energía libre de Gibbs por mol residual, que me corrige y me lleva desde esta mezcla de gases ideales a la mezcla de gases reales, queda expresado de esta manera. Recuerden ustedes ayer cuando vimos la termodinámica de gases ideales, este G por mol de una mezcla de gases ideales está dado por estos dos términos que están acá, ¿ven? Que en realidad son más de dos términos porque son sumatorias. Pero bueno, esta primera sumatoria, que representa la contribución de componentes puros como gases ideales, esta segunda sumatoria, este término sumatorio, segundo, que representa la contribución por mezclado de gases ideales, y ahora me aparece este tercer término, que es el G residual por mol, que es el que me permite justamente llevar desde el comportamiento de gas ideal de mezcla de gases ideales al comportamiento de mezcla de gas real, de gases reales. ¿Estamos? Bien, imagínense ahora que esta función B es la entalpía de mezcla, H de la mezcla. Bueno, aplico la misma relación, la misma ecuación que vimos. Entonces diré, la entalpía por mol de la mezcla de gases reales, que va a ser igual a la entalpía por mol de una mezcla de gases ideales más la entalpía molar residual, va a ser igual. Y recuerden cuando vimos la entalpía de una mezcla de gases ideales, ahí solamente aparecía contribución de componentes puros, porque el delta H de mezclado para gases ideales vale 0. Entonces, el H por mol de una mezcla de gases reales me quedará esta primera sumatoria, que era la contribución de componentes puros, como gases ideales. Aquí el delta H de mezcla de gases ideales se me hace 0 y desaparece ese término, más el H residual. Bien, para el caso de la entropía, entonces me quedará que la entropía por mol de la mezcla de gases reales va a ser igual a la entropía por mol de una mezcla de gases ideales más la entropía residual por mol, y eso va a ser igual. Ahora me aparecen estos primeros términos que son contribución de componentes puros como gases ideales, menos este R por sumatoria de la fracción molar por el logaritmo natural de la fracción molar. Esto es el delta S de mezcla de gas ideal, de gases ideales, y más el S residual que me lleva desde el comportamiento de mezcla de gases ideales a la mezcla de gases reales. ¿Estamos? Bien. En todos estos casos, fíjense ustedes, nosotros sabemos ya, o hemos discutido, por ejemplo, para el caso de la entropía, ¿de dónde salen estos valores? ¿Sí? ¿Estos valores de dónde salían? ¿De dónde salen estos valores? De un gráfico de entropía en función a presión constante y en función al tiempo, Sí. de la temperatura. De la temperatura, perfecto. Bernabé, ¿y para qué? ¿Para qué curva? Ah, para un gas ideal, claro. Para un gas ideal, para la curva de gas ideal. De ahí salen estos valores. Excelente. Esto es una cuenta que lo hacen con la calculadora, ¿ven? A mí me dan la composición de la mezcla y esto lo hago con la calculadora. Entonces, hasta acá ustedes ya lo pueden evaluar. Lo que todavía no sabemos es cómo vamos a evaluar este término. Todavía no lo sabemos. Después lo vamos a ver. Pero yo ya sé cuál es la estructura de ecuación que tengo que usar, cuál es el tipo de ecuación que tengo que usar. ¿Sí? Yo ya lo sé. Lo que todavía no sé es cómo voy a evaluar estos términos residuales. Eso no importa, todavía, ahora no lo vimos todavía, lo vamos a ver un poquitito más sobre la misma clase de hoy un poquito más adelante, pero lo importante es que ustedes tengan claro es qué tipo de ecuación tienen que usar y de dónde salen los distintos términos.
Bien, lo que nosotros necesitamos ahora, como yo les decía, es, bueno, ¿cómo voy a evaluar este término residual? ¿Cuál es la forma funcional que toma este término residual y que justamente me va a permitir calcularlo? Bueno, eso es lo que voy a hacer a partir de ahora, o voy a empezar a deducir a partir de ahora. Y hacia el final de la clase lo vamos a terminar de deducir, ¿sí? Pero lo que ya les digo, apunto hacia allí. Yo ya sé cómo evalúo este término, estos términos. Yo ya sé cómo evalúo estos términos. Y ahora lo que quiero encontrar son las ecuaciones que me van, o las expresiones que me van a permitir evaluar este término residual. Para cada una de las funciones. Para G, para H, para S y para B residual y todo. ¿Estamos? En esa dirección voy ahora. Bien. Hago un impasse. Y les pregunto si a su vez hay preguntas, comentarios, inquietudes. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Bernabé, ¿sí? Sí, creo que va yendo. Lucas, bien. Bien. Profe, ¿Todo? ¿te podría hacer ¿Felicitas una también? consulta? Sí, pero sí, felicitas. No esperes que yo pare. Vos cortame antes. Dale. Mi duda es sobre el tema este de los gráficos, de cómo sacamos esos valores. Por ejemplo, el Sí. S lo entiendo, porque por ejemplo en la actividad 1 derivamos respecto de la temperatura y tenemos la función de S, Sí, de exacto. la entropía, mejor dicho. A ver, espérame un poquitito. A ver, ahí que me dijiste en el gráfico, derivaron con respecto a T, a P constante, derivan G con respecto a T, a P constante, le cambian el signo y esa es la función S. ¿Sí? Perfecto, sí, eso. Y ahí tenemos Bien. el gráfico de S en Y función ahí de la vos, temperatura. Y ahí sacamos el exacto. valor. Bien, perfecto. Mi, Sí. mi tema es con la entalpía. La entalpía, muy bien. En ese En caso, ¿cómo realidad, mira, lo podríamos? felicitas, mira, vos andá pensando en cómo procediste con la actividad especial 1. Por eso lo pusimos como actividad especial, porque es fundamental. Esas curvas de G que ustedes construyeron, es fundamental que entiendan cómo se construyen y cómo las construyeron. Fíjate, para construir las curvas de G, vos primero tuviste que construir la función H. ¿Sí? Que te acuerdas que lo hicimos en teoría, inclusive, y bueno, y le hicieron ahora en la actividad especial, ¿no? Viste, vos empezás, bueno, tomo mi estado de cero, mi estado, digamos, arbitrario para H, digo, H es, digamos, H lo defino igual a 0 como líquido, por ejemplo, para el agua, como líquido, a 2,98 y un bar, bueno, ahí está mi 0, definido arbitrariamente, pero ahí está mi 0. Y después empiezo a integrar, ¿te acordás? Bueno, voy desde ese 0 hasta agua líquida saturada, luego le sumo el delta H de vaporización y luego me voy al vapor y entonces empezaste a construir la función H para la fase líquida, para la fase vapor y para la fase sólida, ¿te acordás? Y lo hicimos en función de T y en P, después integramos en P y ahí construimos la función H en función de T y de P, para las tres fases, ¿sí? Bien, de ahí sale los valores de H, estos. Claro. ¿Entendés? Sí, me mareé con tanta ecuación, como que ya no sabía cuál usar. No, tranqui. Por eso mismo es importante que no pierdan, es decir, por supuesto, la materia tiene mucho digamos, andamiaje matemático, pero tranqui, no pierdan ustedes el foco, ¿dónde estamos parados? Con la actividad especial 1 es un punto de pivoteo fundamental que ustedes tienen que tener clarísimo. ¿Cómo construir la función H para cada fase? Bueno, ya sabemos cómo la hicimos. Bueno, cuando yo me refiero a un gráfico de H versus T a P constante, es graficar esas funciones. Claro. ¿Viste? Sí. No sé en realidad si ustedes las presentaron al final o las graficaron o no las graficaron, pero bueno, sí las calcularon. Claro. Pero si las hubiesen graficado, hubiesen visto la curva para la fase sólida, el salto en H, el delta H de fusión, a eso me refiero, luego el H para la fase líquida, luego el delta H de vaporización y el H para la fase de vapor. ¿Entendés? Entonces, de ahí, de esa función, para la T y P que vos tenés tu mezcla, de ahí va a salir, bueno, en este caso, como gas ideal, ¿no? Para la curva, para la fase como gas ideal, de ahí sale este valor. Perfecto. ¿Entendés? Sí, ahora clarísimo. Bueno, para S lo mismo, ¿te acordás que las funciones S también las construimos? Claro, empezamos construyendo la entalpía y la entropía por separado y después formamos la función G. Y después formamos el G, ¿no? Bueno, para la entropía igual, de esa función S que construimos, de ahí sale este valor. Ahora como gas ideal,
que nosotros, yo en la teoría se los di como gases ideales, ¿se acuerdan? Yo no Sí. le había asumido al residual. Bueno, de ahí, digamos, para el gas, como gas ideal, a T y P de la mezcla, de ahí tomás, de esa función para el gas como gas ideal a T y P, de ahí sale este valor. ¿Entendés? Perfecto, perfecto. Sí. Ahora, Y ahora este, me focalicé buenísimo, mejor. buenísimo. Y ahora, bueno, y de la curva de G, que salía de ensamblar H y S, de la curva de G va a salir el valor de G para gas ideal. Sí, ¿Sí? perfecto. Buenísimo. Sí. Ahí me pude Buenísimo. organizar bien. Genial, genial. Gracias. No. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a seguir y les decía, yo ya construí mi estructura de ecuación, ¿ven? Esta es mi estructura de ecuación. Así yo voy a calcular las propiedades de las mezclas de gases reales. Y van a ver cuando vea las propiedades de las soluciones líquidas y sólidas, bueno, la estructura de construcción es lo mismo. La única diferencia es que acá no me van a aparecer unas propiedades residual, sino me va a aparecer lo que voy a llamar una propiedad en exceso. Pero la estructura es la misma. Y además, acá no me van a pasar contribución de componentes puros como gas ideal, sino, ¿qué me va a aparecer acá? Contribución de componentes puros en el mismo estado de agregación de la mezcla. Porque va a ser la solución ideal, ¿entienden? Una mezcla de gases ideales es una solución ideal. Pero bueno, ahora estoy en gases, en mezclas gaseosas. Solamente me anticipo porque quiero que ustedes naturalicen este tipo de estructura, porque es la misma que va a aparecer para sólidos y para mezclas líquidas. Bien. Bueno, entonces, les decía, ahora lo que quiero encontrar es la forma de la función para calcular estas propiedades, estos términos residuales. Y allí voy ahora. Hacia allí voy ahora. Bueno, las relaciones que nosotros vimos hasta ahora, para cualquier relación que hayamos visto entre propiedades extensivas, como ya sabemos, también se van a dar en términos de propiedades residuales de mezcla. Por ejemplo, miren, como yo les decía, la derivada, por ejemplo, la derivada de la energía libre de Gibbs residual por mol con respecto a P, a T y a composición constante, esto fíjense como una propiedad, el G residual se define como el G de la mezcla de gases reales menos el G de la mezcla de gases ideales, ¿no? Entonces, si yo reemplazo aquí la energía libre de Gibbs por mol residual por la diferencia entre la energía libre de Gibbs por mol de la mezcla de gases reales menos la energía libre de Gibbs por mol de la mezcla de gases ideales, si yo reemplazo y derivo, obtengo estas dos derivadas, estos dos términos derivados, ¿no? Bien. Ahora fíjense ustedes, la derivada de G por mol de mezcla con respecto a P a T constante y a composición constante es el volumen. En este caso particular será el volumen por mol de la mezcla de gases reales. Y la derivada de G con respecto a P, derivada digo de G por mol de una mezcla de gases ideales con respecto a P, a T y composición constante será el volumen. En este caso será el volumen por mol de una mezcla de gases ideales. Este volumen que está aquí. Y la diferencia entre el volumen por mol de una mezcla de gases reales menos el volumen por mol de una mezcla de gases ideales es el volumen por mol residual. Lo que quiero que vean ustedes es que esta relación que yo tenía, que la derivada del G residual con respecto a P, a T y composición constante, tiene que ser igual al volumen residual. Y de la misma forma se satisfacen todas las relaciones que hemos visto entre propiedades residuales para una mezcla. Voy a pasar al próximo apunte, al apunte que les subí de la clase de hoy. Del mismo modo, vale. ¿Ahí es mejor? ¿Ahí lo ven mejor? Sí, no queda tan ampliado. Bueno, del mismo modo, lo que quiero decirles es que todas las relaciones que hemos visto entre propiedades extensivas también se dan entre propiedades residuales, en forma de esas propiedades, para esas propiedades en forma de residuales, para una mezcla. Entonces tendré que la derivada del G de la energía libre de Gibbs por mol residual
con respecto a T, a P y composición constante será menos la entropía por mol residual de la mezcla. Ahora combino el S residual y el G residual para obtener el H residual. Y lo obtendré a partir de esta relación. El H por mol residual será igual al G por mol residual más T por el S por mol residual. Y ahora combino el H que obtuve antes con el B que obtuve de la derivada anterior con respecto a la presión y obtendré la energía interna molar residual. Así, la energía interna molar residual será igual al H molar residual menos P por el B molar residual. Y del mismo modo, cualquier relación entre propiedades extensivas se satisface también entre propiedades residuales de una mezcla. ¿Ven? Podría del mismo modo demostrar todas las restas que justamente se satisfacen. Cualquier relación de las que vimos entre propiedades extensivas también se satisfacen entre propiedades residuales para las mezclas de gases reales. Bien, muy bien. Ahora lo que quiero encontrar es esta relación que es fundamental. Esta relación es fundamental, lo que voy a hacer ahora. Es la relación entre la energía libre de Gibbs residual y los coeficientes de fugacidad parciales, para cada componente. Bien, lo que voy a demostrar ahora es una deducción, pero, bueno, justamente lo que me interesa, bueno, síganme en la deducción, pero lo que me interesa es que interpretemos el resultado. Bueno, voy a partir de expresar, justamente, el G residual es una propiedad extensiva de la mezcla, de una mezcla de gases reales. Entonces, el G residual será una función de la temperatura, la presión y del número de moles de cada uno de los componentes en la mezcla. Bien, a su vez, nosotros sabemos que el G residual, la energía libre de Gibbs residual, será igual, por definición, a la energía libre de Gibbs de una mezcla de gases reales menos la energía libre de Gibbs de una mezcla de gases ideales. Eso justamente por definición de propiedad residual. Luego, entonces, fíjense ustedes, voy a tomar la derivada de la energía libre de Gibbs residual total de mi mezcla con respecto al número de moles del componente I, manteniendo T, P y NJ distinto de I todos constantes. ¿Qué estoy aplicando aquí? ¿La definición de qué? Tomo la derivada de una propiedad total de la mezcla con respecto al número de moles de un componente, manteniendo constante T, P y el número de moles de los otros componentes, bueno, todos constantes. Lo que estoy tomando aquí, lo estoy aplicando aquí, es la definición de una propiedad molar parcial. ¿De qué propiedad? De la propiedad o de la función energía libre de Gibbs residual de la mezcla. ¿Lo ven? ¿Ven que esta es la definición de propiedad molar parcial de esta propiedad de la mezcla, que es la del G residual? ¿Se ve? Sí, sí. ¿Se ve claro acá? ¿Ven? Es la definición de propiedad molar parcial. Por eso digo que esta derivada es igual a la energía libre de Gibbs molar parcial residual para el componente I. Es la propiedad molar parcial de la energía libre de Gibbs residual del componente I. Por lo tanto, fíjense ustedes, si el G residual se define como esta diferencia, como el G de la mezcla de gases reales menos el G de la mezcla de gases ideales, entonces yo reemplazo el G residual por esta diferencia, aquí en esta definición de propiedad molar parcial, y tomo las derivadas de cada uno de estos dos términos. Tomo la derivada con respecto al número de moles I, primero del G de la mezcla de gases reales, y luego le resto la derivada respecto del G de la mezcla de gases ideales. Y llego a esta diferencia que está aquí. Esta diferencia que está aquí es simplemente haber reemplazado el G residual, por su definición, aquí adentro, ¿ven? Y separar las derivadas. Y obtengo que, entonces, el G residual molar parcial de I va a ser igual a la derivada del G de la mezcla de gases reales con respecto al número de moles de I, manteniendo T, P y NJ distinto de I constante, menos la derivada del G de una mezcla de gases ideales con respecto a NI, manteniendo T, P y NJ distinto de I constante. ¿Estamos? Ahora bien, fíjense ustedes,
Esto que está aquí, ¿qué es? Es la propiedad molar parcial de la energía libre de Gibbs de una mezcla de gases ideales. Perdón, de una mezcla de gases reales. Es decir, esto que está aquí será el potencial químico del componente I en una mezcla de gases reales. Y esto que está aquí es el potencial químico del componente I en una mezcla de gases ideales. ¿Ven? Esta es la diferencia entre potenciales químicos. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Mm? Bien. Ahora bien, nosotros hemos visto ya cuál es la forma que toman los potenciales químicos en las mezclas de gases reales o de gases ideales. Nosotros vimos anteriormente que el potencial químico del componente I en una mezcla de gases reales, digamos, me quedará como la energía libre de Gibbs del componente I puro, AP y T como gas ideal, más RT por el logaritmo natural de la fugacidad parcial de I en esta mezcla de gases reales sobre la fugacidad parcial de I en una mezcla de gases ideales. Recuerden que este denominador tiene que ser consistente con esta condición de componente puro. Si yo acá el componente puro lo tengo como gas ideal AP y T, acá tengo que tener la fugacidad de I puro como gas ideal AP y T. Por otro lado, este término, el potencial químico del componente I como en una mezcla de gases ideales va a ser igual a la energía libre de Gibbs del componente I puro como gas ideal AP y T más RT por el logaritmo natural de la fugacidad parcial de I en una mezcla de gases ideales sobre la fugacidad de I puro como gas ideal a la misma AP y T de la mezcla. ¿Ven la consistencia entre este término y este término que está aquí? Ahora voy a tomar esta diferencia, ¿ven? Esta diferencia voy a restar. Tengo que restar el potencial químico de I menos el potencial químico de I como gas ideal. ¿Ven? Entonces, resto estas dos expresiones que obtuve aquí. Estos dos primeros términos de componente puro como gas ideal se anulan en la diferencia. Y lo que llego, fíjense, saco factor común RT, y luego en este logaritmo, que me quedaría la resta de logaritmos, por lo tanto puedo tomar el cociente de los argumentos, pero en ese cociente de argumentos, acá esta fugacidad de I puro como gas ideal también se anulan. Y entonces lo que llegaré es que esta diferencia de potenciales químicos, es decir, el potencial químico del componente I en una mezcla de gases reales menos el potencial químico del componente I en una mezcla de gases ideales va a ser igual a RT por el logaritmo natural de la fugacidad de I, de la fugacidad parcial de I en una mezcla de gases reales sobre la fugacidad parcial de I en una mezcla de gases ideales. Bien. Ahora bien, nosotros hemos visto que la fugacidad parcial de I en una mezcla de gases reales está dado por el coeficiente de fugacidad parcial de I, por la fracción molar de I, por la presión P. Y la fugacidad parcial de I en una mezcla de gases ideales es esta ecuación, pero tomando el coeficiente de fugacidad como 1, porque si tengo un gas ideal, recuerden que este coeficiente de fugacidad me corrige el comportamiento del gas ideal y me lo lleva al gas real. Para el gas ideal, en particular, este coeficiente de fugacidad vale 1, y para un gas real valdrá otro valor. Por lo tanto, me permite corregir el comportamiento y llevármelo desde gas ideal a gas real. En particular, para una mezcla, me permite llevar el comportamiento de ese componente de la mezcla, desde el comportamiento que tendría como gas ideal al comportamiento que tiene en la mezcla de gases reales. Por ese motivo, si yo estoy tomando aquí la fugacidad parcial de I en una mezcla de gases ideales, el coeficiente de fugacidad parcial vale 1, y por lo tanto a lo que llego es que eso es igual a la fracción molar de I por la presión total, por la presión P de esa mezcla de gases ideales. De modo tal que si estas son las formas que toman las fugacidades, aquí, por ejemplo, en esta ecuación yo voy a reemplazar por esta forma de fugacidades. Y a lo que voy a llegar es que esta diferencia de potenciales químicos
el potencial químico del componente I en una mezcla de gases reales menos el potencial químico del componente I en una mezcla de gases ideales es igual a RT por el logaritmo natural. Fíjense, cuando yo reemplazo fugacidad parcial de I por esta expresión y fugacidad parcial de I en una mezcla de gases ideales por esta otra, la fracción molar y la presión se simplifican y me queda solamente el coeficiente de fugacidad parcial. Por eso aparece el coeficiente de fugacidad parcial. Entonces, yo he encontrado aquí que la diferencia de potenciales químicos para un componente genérico I en una mezcla real de gases reales respecto a una mezcla de gases ideales está dada por este término, RT por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad parcial de I. Entonces, si yo reemplazo, aquí, ¿ven que lo que obtuve, acá lo que yo había aquí demostrado es que la energía libre de Gibbs, la energía libre de Gibbs molar parcial residual del componente I es justamente la diferencia de potenciales químicos esta. Si ahora reemplazo por lo que obtuve, a lo que llego es a esta ecuación que yo les recuadro aquí, que dice que la energía libre de Gibbs residual molar parcial del componente I en una mezcla de gases reales es igual a RT por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad parcial de I. Esta ecuación es importante y la recuadro. Y más allá de la deducción que acabo de hacer, que en definitiva es una deducción, esta es la relación que es importante que ustedes tengan presentes. La relación que existe entre la energía libre de Gibbs residual molar parcial y el coeficiente de fugacidad parcial. Es decir, fíjense ustedes, si yo despejo de aquí el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad parcial, y en vez de poner G residual molar parcial, pongo la definición de una propiedad molar parcial. Este RT primero lo paso para allá, para abajo, y después, en vez de poner el sombrerito de propiedad residual, pongo la definición matemática, es decir, la derivada de la función G residual sobre RT con respecto al número de moles de I, a T y P constante y NJ constante. Entonces, ¿qué es lo importante que veo aquí en esta ecuación? ¿Qué es lo importante? Lo importante que veo aquí es que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad es una propiedad molar parcial, ¿ven?, del G residual sobre RT. ¿Entendamos? Esta ecuación, les pido por favor también recuádrenla. Si quieren lo hacen con otro color, pero esta es fundamental. Porque esto, lo que hay aquí atrás, es justamente una definición importante conceptualmente, que me dice que el logaritmo del coeficiente de fugacidad parcial del componente I en una mezcla de gases reales es una propiedad molar parcial del G residual sobre RT. Y por lo tanto, debe satisfacer las dos propiedades de las propiedades molares parciales. Es decir, debe satisfacer los logaritmos naturales del coeficiente de fugacidad parcial, debe satisfacer la relación de aditividad y la ecuación de Gibbs-Duhem, porque son propiedades molares parciales, justamente. Entonces se deben satisfacer las dos propiedades de las propiedades molares parciales. Entonces, si justamente el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad parcial son propiedades molares parciales del G residual sobre RT, entonces satisfacen la relación de aditividad que yo les expreso aquí. ¿Ven? ¿Cómo quedaría en este caso la relación de aditividad? Quedaría que la propiedad de la mezcla a la que me estoy refiriendo, en este caso será el G residual sobre RT, se puede expresar como la sumatoria en todos los componentes I de la fracción molar de I por las propiedades molar parcial, que en este caso es el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad parcial. Esta relación es importantísima porque ya empiezan a ver ustedes este término que era el que yo buscaba. Esto era lo que yo finalmente buscaba. ¿Cómo evaluar el término residual? ¿Ven? Esta es la forma en la cual voy a evaluar ese término residual. Que era el término que me faltaba aquí. A donde yo... está en el otro apunte. Bueno, vale la pena mostrarlo. Abro el apunte anterior. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, ahora quiero saber qué forma tiene este término residual?
Bueno, aquí acabo de encontrar la forma que tiene este término residual. ¿Y qué hay aquí adentro de este término residual? ¿Cuáles son los factores correctores del comportamiento que me lleva desde el comportamiento de mezcla de gas ideal al comportamiento de mezcla de gases reales? Aquí adentro, como términos correctores, están los coeficientes de fugacidad parciales, ¿no? Bueno. A ver. Bueno. Entonces, aquí encontré, fíjense, aquí encontré la expresión de ese término residual, ¿ven? ¿Ven? Aquí apareció el G residual por mol, esto lo paso para allá y será RT por la sumatoria en todos los componentes I de la fracción molar de I por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad parcial de I. ¿Ven? ¿Ven? Estos son los términos correctores. Aquí está cómo se corrige el comportamiento de cada gas, de cada componente de esa mezcla de gases reales, y me va a llevar desde el comportamiento que tendría ese componente en una mezcla de gases ideales al comportamiento que tiene en una mezcla de gases reales. Bien. Por otro lado, les vuelvo a repetir, esta relación también recuádrenla, porque lo que me está diciendo esta relación es que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad parcial es una propiedad molar parcial del G residual sobre RT. Por lo tanto, también van a satisfacer la relación de Gibbs-Duhem, ¿no? Entonces, la relación de Gibbs-Duhem para este caso quedará que la sumatoria en I de la fracción molar por el diferencial de la propiedad molar parcial, que en este caso será el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad parcial de I, esa sumatoria tiene que ser igual a 0, a T y P constante. Muy bien. Entonces, ahora sí estoy en condición de completar la estructura de ecuación que les acabo de mostrar recién, que había quedado inconclusa, ¿no? Porque teníamos el término de componentes puros, teníamos el comportamiento de mezclado ideal, y nos faltaba ese término residual. Bueno, ahora ya le damos identidad al término residual. Y esta es la forma general que me queda, la estructura completa de ecuación para las mezclas de gases reales. Entonces, en términos de G, me queda que la energía libre de Gibbs por mol de una mezcla de gases reales, que yo la voy a expresar como la energía libre de Gibbs por mol de una mezcla de gases ideales más la energía libre de Gibbs por mol residual. Y eso queda expresado con esta estructura general. Con esta estructura general. ¿Qué dice? Bueno, vas a tener, primero, unos términos que representan la contribución de componentes puros como gases ideales. Estos valores los vas a sacar de las curvas de G para un gas ideal, a la T y P de la mezcla. Luego vas a tener unos términos que corresponden al mezclado ideal, a una mezcla de gases ideales, que va a ser RT por, si tengo una mezcla binaria, va a ser la fracción molar de 1 por el logaritmo natural de la fracción molar de 1, más la fracción molar de 2 por el logaritmo natural de la fracción molar de 2. Ese es el término de mezclado ideal, de gases ideales. Y luego, este término residual, este G residual, viene dado por esta expresión que está aquí, que es RT por la sumatoria en todos los componentes I de la fracción molar de I por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad parcial de I. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes, y este término es lo que yo llamo contribución residual. Entonces, fíjense ustedes que hasta ahora, para poder evaluar el G de la mezcla de gases reales, la energía libre de Gibbs de la mezcla de gases reales, estos primeros términos de contribución de componentes puros yo ya los sé evaluar. Estos términos de mezclado ideal yo los sé evaluar porque en definitiva es una cuenta. Y esta contribución residual, lo que necesito saber es cómo voy a evaluar ahora estos coeficientes de fugacidad parciales. ¿Ven? Si yo puedo evaluar estos coeficientes de fugacidad parciales, entonces podré evaluar este término también y ya podré evaluar la relación completa, la ecuación completa. Entonces, lo único que nos queda todavía por saber
es cómo vamos a calcular estos coeficientes de fugacidad parciales. Ustedes pueden ver aquí la estrategia que vamos a tomar a través de correlaciones generalizadas. Para el coeficiente virial, o es una correlación generalizada del coeficiente virial para justamente obtener los coeficientes de fugacidad parciales. Bueno, por ahora voy a dejar aquí porque no quiero cortar este tema en el medio. Lo voy a dejar para la clase que viene, para ver cómo evaluar estos coeficientes de fugacidad parciales a través de la correlación generalizada del coeficiente virial. Pero bueno, a mí lo que me interesa que les quede claro es la estructura de ecuación. La estructura de ecuación siempre va a seguir esta estrategia. Unos primeros términos de contribución de componentes puros como gases ideales, luego términos de mezclado de gases ideales, y luego el término de contribución residual, que me corrige el comportamiento de una mezcla de gases ideales y me lo lleva al comportamiento de una mezcla de gases reales. Justamente este término de contribución residual, que es el término corrector, lo va a hacer, esa corrección se va a hacer a través de estos coeficientes, los coeficientes de fugacidad parcial, que todavía no sabemos cómo evaluarlo, lo vamos a hacer en la clase que viene. Bueno. ¿Me siguieron bien? ¿Me siguieron? Más allá de todo, ¿sí, Bernabé? Más allá de todo el formalismo matemático, lo que es importante no perder de idea, la estructura de ecuación. Esa estructura de ecuación se va a repetir en general, vamos a ver, para distintas mezclas. De dónde ustedes evalúan los distintos términos, cómo los evalúan, y bueno, y básicamente de dónde sacan la información para esa evaluación. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Que haya quedado? ¿No? ¿Se entiende más o menos, Iván? Sí, Walter, te quería Sí, Iván, consultar yo dale. siempre Decime. con la misma pregunta. Con lo que Decime. diste hasta hoy, ¿hasta Sí. qué punto de la guía se puede hacer? ¿Hasta dónde podemos avanzar en la guía? A ver, vamos a ver. Tengo aquí el seminario. ¿Ven el seminario? Sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, Walter, Sí, se ve ahí bien. se ve perfecto. Bueno, miren, fíjense, miren, vamos a ir discutiendo un poquitito los ejercicios. El primero, a mí me dan esta expresión para el volumen de una mezcla binaria a una determinada temperatura y presión, ¿ven? XY, dicen, es la fracción molar de cada uno de los componentes en la mezcla líquida. Entonces me dicen aquí, miren, represente dicha función en términos de la fracción molar, identifique en el gráfico las propiedades de los componentes puros B1 y B2. ¿De qué me piden aquí? Bueno, me piden un gráfico que grafique esta función, B, en función de fracción molar, y voy a obtener un gráfico, una curva. Bueno, los volúmenes molares de cada uno de los componentes puros yo lo voy a leer como justamente en los extremos que representan los componentes puros. Bien, luego me dice, obtener del gráfico por el método gráfico. Aquí, fíjense, en el seminario no lo hemos corregido, digamos, quedó como una convención de signos que usábamos antes, ahora yo cambié, la convención de signos tendría que cambiar, pero fíjense que yo en la teoría estoy utilizando sombrerito para las propiedades molares parciales, y aquí habíamos usado el guión, ¿sí? Para propiedades molares parciales, y para propiedades molares lo habíamos puesto sin nada, ¿ven? Entonces, aquí en el seminario, este guión ahí arriba está representando propiedades molares parciales. De todos modos, acá se los aclaramos, pero bueno, para que dice obtener mediante el método gráfico los volúmenes molares parciales para mezclas de composiciones, bueno, 0,2, 0,5 y 0,8. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ¿se acuerdan? A partir de la curva, tengo que trazar la recta tangente, digamos, a la curva para estas composiciones y extender la recta hasta la intersección con los ejes que representan los componentes puros. Y de ahí voy a leer los volúmenes molares parciales. ¿Sí? Entonces dice, analice las causas por las cuales a P y T fijas, los volúmenes molares parciales son diferentes de los volúmenes molares de los componentes puros. Indique las causas por las cuales pueden ser mayores, iguales o menores. ¿Alguien tiene algún comentario para esto?
Porque en general los volúmenes molares parciales son diferentes a los volúmenes molares de los componentes puros. ¿Qué hay ahí adentro que me hace modificar? ¿Sí? ¿Es por las relaciones intermoleculares o no? Exacto, exacto. Son los efectos de interacciones intermoleculares que en los componentes puros, en el componente 1 puro, las energías de interacción son, o las interacciones son 1, 1. En el componente 2 puro son 2, 2. Ahora en la mezcla, yo tengo interacciones 1, 1, 2, 2 y 1, 2. ¿Entienden? Entonces, ¿cuáles son las causas de que los volúmenes pueden ser mayores en la mezcla que en los componentes puros? Y bueno, cuando hay interacciones más repulsivas, que hace que los componentes, las moléculas, tiendan a separarse, digamos, a repelerse. ¿Entienden? ¿Cuándo serían iguales? ¿Qué les parece? ¿Cuándo los volúmenes molares parciales van a ser iguales a los volúmenes molares? ¿Cuándo? Cuando Es la se condición. consideraba una solución ideal, que sean de similar Exacto, energía de interacción y el tamaño exacto, molecular sea similar. exacto. Cuando tengo una solución ideal. Cuando yo tengo una solución ideal, entonces las energías de interacción son iguales, los tamaños son iguales, y por lo tanto, cada componente en verdad experimenta las mismas interacciones, el mismo entorno químico, la misma interacción, digo, que experimenta cuando está en su recipiente puro, con sus más moléculas, digamos. Perfecto, muy bien. Walter, Excelente. Sí, cuando consideramos ideal, las sí, interacciones 1, 1 y 2, 2 sí, son 0, sí. ¿o no? O sea, consideramos que no No, hay no, 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 interacción. no, no, ese sería un comportamiento de gas ideal, ¿no? Cuando no hay interacción, ¿no? Pero es un modelo hipotético. Vos en la realidad tenés que siempre hay interacciones, Sí. ¿sí? Y también en la realidad, en la naturaleza, hay soluciones que tienen comportamiento de solución ideal. Entonces, ¿cuándo tengo un comportamiento de solución ideal? Bueno, cuando hay interacciones, pero las interacciones 1-1 son exactamente iguales a las 2-2. De modo tal que las interacciones 1-2 son iguales a las 1-1 y a las 2-2. Entonces vos formaste la mezcla y no cambió nada, las interacciones son iguales. ¿Entendés? Bien. Entonces, a una molécula del componente 1 le da lo mismo estar al lado de una del componente 2 u otra del componente 1. ¿Estamos? Bien. Eso en términos de interacciones, ¿sí? De interacciones intermoleculares. Después también tenés el efecto de los tamaños. Para que vos tengas un comportamiento de solución ideal, los tamaños tienen que ser iguales también de las moléculas. Ahí vas a Bien. tener una solución ideal. ¿Estamos, Iván? Bien. Sí. Bárbaro. Bueno, ¿quedó? Después le dan, el inciso E les pide opcional, encontrar analíticamente las funciones. ¿Cómo encuentro estas funciones analíticamente? Estas son los volúmenes molares parciales, analíticamente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es fácil. Miren, aquí tienen la expresión para el volumen por unidad de mol, ¿ven? ¿Cómo me doy cuenta que es por unidad de mol? Porque está multiplicado por fracciones molares. ¿Qué tengo que hacer? A este volumen, que está dado por unidad de mol, tengo que multiplicarlo por N1 más N2. ¿Sí? Y todos estos términos los tengo que multiplicar por N1 más N2. Y así voy a obtener el volumen total de la mezcla. ¿Sí? ¿Me siguen? Fíjense, cuando cada uno de estos términos yo los multiplico por N1 más N2, fíjense, miren qué van a obtener. X1, ¿a qué es igual? X1 es N1 sobre N total, es decir, es N1 sobre N1 más N2. Entonces, cuando yo multiplique N1 más N2 por X1 sobre N1 más N2, ahí N total se me simplifica, N1 más N2 se me simplifican, y me va a quedar 120 por N1. Acá me va a quedar 70 por N2. ¿Entienden? Y así voy a haber pasado todos estos términos y dejarlos expresados en lugar de fracción molar, y por lo tanto que esta ecuación me quede en términos por unidad de mol, me van a quedar expresados por moles totales. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Y luego, directamente, aplicar la expresión analítica para una propiedad molar parcial, que es la derivada del volumen total con respecto al número de moles del componente 1, manteniendo constante TP y el número de moles del componente 2. Y así voy a obtener analíticamente la expresión para el volumen molar parcial de 1. Y hago lo mismo después para el volumen molar parcial de 2. Hago la derivada de esta expresión, como les digo, en términos de moles totales, con respecto al número de moles de 2, ahora manteniendo N1 constante. ¿Estamos? Así obtienen eso.
y después, ¿qué dice? El opcional F dice mostrar que las funciones que obtuvieron antes permiten generar la función B a partir de la relación de aditividad. Bueno, eso es fácil. Digamos, una vez cuando obtienen estas ecuaciones, para los volúmenes molares parciales, aplican la ecuación de la relación de aditividad. ¿Vieron? Y con la relación de aditividad van a tener que recobrar el volumen total. Walter, discúlpame. Sí. Dijiste, para encontrar el volumen molar total, El volumen molar total. tenemos que derivar respecto de X1 y X2, manteniendo... A ver. La cosa es así, va. Vos tenés, esta expresión es del volumen, ¿sí? Es el volumen de la mezcla por unidad de mol. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. ¿Cómo me doy cuenta que es por unidad de mol? Porque acá ves que en todos estos términos te aparecen fracciones molares. ¿Sí? Sí. Esto te queda expresado por unidad de mol. Y de hecho te lo dice acá, ¿no? 100 centímetros cúbicos por mol. Para poder aplicar la definición de propiedad molar parcial, yo tengo que derivar al volumen total, no al volumen por unidad de mol, sino al volumen total. El volumen de todos los moles que vos tengas, ¿entendés? Con respecto, si yo quiero obtener el volumen molar parcial de 1, tengo que hacer la derivada del volumen total con respecto a N1, manteniendo N2 constante. Y también constante T y P, pero acá esta función no es de T y P, así que, ¿entendés? Bien. Entonces, para poder derivar la función B total, lo primero que tengo que hacer es este volumen, expresarlo como volumen total. Y eso es lo que yo les decía. ¿Cómo hago eso? Bueno, simplemente, fíjense, tengo que multiplicar a ambos lados de la igualdad por el número de moles totales de mezcla que vos tengas. ¿Y cuánto es el número de moles totales de mezcla? Es N1 más N2. ¿Entendés? Entonces, Perfecto. fíjate, Sí, ahora imagínate que yo multiplico, acá multiplico por un paréntesis que diga N1 más N2. Y del otro lado también. A cada término de estos lo multiplico por un paréntesis que diga N1 más N2. Acá N1 más N2. Acá N1 más N2. ¿Sí? Sí. Y ahora, estas fracciones molares, en vez de ponerla como X1, lo pongo como N1 sobre paréntesis N1 más N2. Acá pongo N2 sobre paréntesis N1 más N2. Y lo mismo en todos estos otros. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? Entonces se te cancela y te queda... Y ahí, exacto, se me cancela, fíjate. Acá me va a quedar N1 más N2 por B, que va a ser el volumen total en definitiva. Claro. Eso me va a quedar volumen total, es igual. Acá me va a quedar 120 por N1, porque este N total de abajo se me simplificó con el N total acá. Acá me va a quedar 70 por N2, porque este N total de acá abajo se me simplificó con el N total. Y acá, fíjate que me va a quedar, bueno, acá tendría que ser primero distributiva, organizarla un poquitito esta ecuación, y básicamente aplicar lo mismo. Fíjate, acá me va a quedar. Bueno, analícenla, digamos, esto. Hagan primero distributiva, pero siempre reemplacen, en vez de X1 o X2, reemplacen por N1 sobre N total. ¿Sí? Perfecto. Ese N total, recuerden, es N1 más N2. Bien. Bien, y después toman la derivada con respecto a N1, manteniendo el N2 constante. Y después al revés, derivan con respecto a N2 a N1 constante. ¿Sí? Bien. Esa Perfecto, es gracias, Walter. la forma que van a hacer siempre para obtener propiedades molares parciales. En este caso, para este ejemplo del volumen, pero para cualquier otra función, digamos, de la mezcla. Bien, entonces ese ejercicio está bueno, digamos, pues tiene varios incisos, pero es fácil de resolver. Bueno, el 2 también es más teórico, si quieren lo resuelven. Acá no está resaltado en negrita, pero lo pueden resolver, lo pueden pensar y resolver tranquilamente. El 3, fíjense lo que les dice, se muestran en la tabla, dice, se muestran las propiedades y la composición de una mezcla de gases ideales, a 25 grados y 1 bar. Entonces tienen los componentes, la composición, CP y pesos moleculares. Entonces le piden primero el peso molecular de la mezcla. Bueno, el peso molecular de la mezcla, en realidad, como tienen una mezcla de distintas componentes, en verdad va a ser, lo que van a hacer es digamos, a sumar el peso molecular de cada componente de la mezcla ponderado por la fracción molar que tengan. ¿Sí? Entonces, les quedará 12,81, que es la cantidad, la fracción molar que tienen de dióxido de carbono por el peso molecular de dióxido de carbono, más y así con todos los otros. Y después le piden el calor específico
el calor específico a presión constante de la mezcla, bueno, algo parecido hacen con los pesos moleculares, pero con el calor específico, y el cambio en las siguientes propiedades durante la obtención de un mol de mezcla. Es decir, lo que tienen que calcular es el delta B de mezcla, el delta U de mezcla, el delta H de mezcla, el delta S, el delta A, el delta G y el delta potencial químico. Bueno, aplican las expresiones que vimos para una mezcla de gases ideales, para este caso que está aquí. ¿Cuánto les dará, por ejemplo, el delta B de mezcla? ¿Qué les parece? 0. Muy Claro, bien. pues son gases ideales. Porque son una mezcla Porque de gases. arranca con gas ideal. Exacto. Bueno, exacto. Como es una mezcla de gases ideales, el delta B de mezcla vale 0. El delta U de mezcla vale 0. El delta H de mezcla vale 0. El delta S de mezcla vale RT. Perdón. El delta S de mezcla vale menos R por I1, logaritmo natural de I1, más I2, logaritmo natural de I2, más I3, logaritmo natural de I3, más I4, logaritmo natural de I4, porque tienen una mezcla de 4 componentes. ¿Se entiende? El delta G de mezcla valdrá R por T por I1, logaritmo natural de I1, más I2, logaritmo natural de I2, más bueno, y así. ¿Estamos? Bien. El 4... Walter, te hago una Sí, consulta sobre eso. Sí. El delta, la expresión de delta, Sí. ¿cómo sería? Bueno, Porque el delta... no la encontré. No, está bien. El delta, si quieren, pueden omitirla. Nosotros yo no se las he dado en la teoría, no hemos avanzado en eso. Así que si quieren, pueden omitirla. Y si no, directamente, fíjense cómo nosotros obtuvimos el delta G y el delta A directamente de la misma relación para la energía libre de Hedmos. Es decir, deduzcan la expresión para A, para el delta A, de la misma manera, en forma equivalente que lo hicimos como el delta G. Pero en vez de partir de la relación de G, parten de la relación de A. Si quieren pueden omitirlo, pero bueno, si quieren hacerlo, plantéenlo y cualquier duda sobre el planteo lo vemos. ¿Sí? Joya. Bastante, digamos, sencillo para hacer. De la misma manera que procedimos con G, proceden con A. Pero bueno, cualquier duda después plantéenlo y si tienen dudas lo vemos sobre el planteo. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya aquí en el 4 empiezan a aparecer, ¿ven? La correlación generalizada para el segundo coeficiente virial con el objetivo de calcular los coeficientes de fugacidad parciales. Así que ya a partir del 4 ya no pueden todavía. Lo hacen la semana que viene. Así que, pero pueden avanzar en el 1, 2 y 3. De aquí a... Ya con eso tienen para trabajar el fin de semana bastante. Bueno, ¿estamos? Bien. Genial. Bien. A ver si los veo. ¿Dónde están? ¿Ustedes me ven? Acá está. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? Por mi parte, no. Bárbaro, Iván. Bueno, entonces los despido. Nos vemos entonces el martes. El martes Gracias, Walter. a las 8. Bueno, que tengan buen fin de semana, trabajen. Les pido que vayan empezando ya a meterse en tema. Sé que estuvieron con la actividad especial, aunque también estuvieron avanzando con lo que quedaba del seminario anterior, ¿no es cierto? Con propiedades residuales y fugacidad. Pero les pido que ya se metan francamente a trabajar en este seminario, al menos a meterse en tema. Estos ejercicios que vimos recién pueden llevar algo laborioso, así que ya métanse en tema. Porque el resolver el ejercicio les implica ir a la teoría y revisar la teoría, recordar y meterse en tema. Entonces les pido por favor porque, digamos, recuerden que el cuatrimestre es corto y necesitamos trabajar y avanzar. Así que les pido por favor que trabajen el fin de semana.